Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el libro del profeta Nahum. Libro del profeta Nahum. Vamos a buscar allí en sus Biblias. Nahum, de los profetas menores, está después de Miqueas y antes de Habacuc. Es un libro de 3 capítulos, pero muy profundo su contenido. Libro del profeta Nahum. Vamos a buscar el capítulo 1 y el versículo 7. Vamos a dar lectura. Creo que varios ya lo tienen, la mayoría. Si me dicen amén. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a dar lectura. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Nos dice de la manera siguiente: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Leamos este versículo, hermanos, todos juntos. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Qué hermosa expresión la del profeta Nahum. Si nos ubicamos en el marco histórico de este libro del profeta Nahum, hizo él sus profecías 150 años después de aquel evento que sucedió en Nínive. Cuando todos ustedes recuerdan, cuando el profeta Jonás anunció y llamó al arrepentimiento a esta ciudad ninivita, los asirios. Jonás fue enviado por Dios a predicarles que si no se arrepentían, Dios los iba a destruir. Y en el libro de Jonás nos relata que hubo una conversión y que todos se arrepintieron, entraron en ayuno, que hasta los animales ayunaron. Hubo un arrepentimiento. 150 años después, esta gente volvió a caer en el error, en el pecado. Los descendientes de aquellos ninivitas que recibieron la conversión, que se arrepintieron de sus pecados, no conocieron esa experiencia o no se la supieron trasladar. Qué importante, hermanos, es trasladarle a los hijos la fe en Dios. Se arrepintió una generación, pero las generaciones que vinieron ya no conocieron a Dios. Entonces, hermanos, Dios se volvió a enojar con esta gente. Volvió la ira de Dios. Y Nahum, hermanos, comienza a anunciar a esta nación el castigo de Dios. Que venía fuego de parte de Dios. Que si no se arrepentían de sus pecados, Dios les iba a castigar severamente. La maldad se había multiplicado terriblemente en esta nación. La ciudad de Nínive, según los historiadores, era una ciudad una potencia económica en sus tiempos. Mucho dinero tenían, un comercio terrible, pero no era tanto por sus habilidades para trabajar ni nada de eso, sino porque eran delincuentes. Vivían de lo malo. Sus ganancias no eran honestas, eran personas que se dedicaban a cosas ilícitas. Había maldad, había depravación, había delincuencia, robo y tantas cosas. Entonces, hermanos, la gente vivía desafiando a Dios. El profeta les predicaba, el profeta les anunciaba que Dios iba a castigar esa nación.
Pero la gente seguía viviendo en su descuido. Se habían olvidado de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que se arrepiente, que Dios recibe el perdón de Dios y después se olvidan y después vuelven a lo mismo y desafían a Dios. La profecía de Nahum se cumplió 20 años después y de esta nación no quedó nada. Fue completamente destruida. En medio de ese anuncio tan fuerte, digamos, en medio de esa profecía de mucha preocupación, Dios no se olvidaba de su pueblo. En medio de toda esa maldad había un pueblo que era fiel a Dios. Estaba el remanente de Dios. En medio de esa maldad, en medio de esa depravación, en medio de toda esa corrupción que había en esa época, había un remanente, estaba el pueblo de Dios. Y Dios no se olvida de su pueblo, no se olvida de su pueblo. Hoy en día, hermano, gracias a Dios, quizás algunas cosas han cambiado, a lo mejor, bueno, por la tecnología y tantas cosas, pero la maldad sigue. El pecado sigue, hermanos, sigue. Pero en medio de todo ello, gracias a Dios que hay un pueblo que alaba al Señor. Hay un pueblo, hermanos, que espera la misericordia de Dios. Hay un pueblo que tiene esperanza en la salvación de Dios. Entonces, si ustedes, son 3 capítulos, si ustedes leen los versículos, entonces leen los 3 capítulos, se van a dar cuenta que la mayoría de los versículos anuncian fuego, anuncian destrucción, anuncian castigo, porque Dios estaba enojado, la ira de Dios estaba, pero hay un mensaje de esperanza. El profeta, en el versículo 7, el versículo que leímos, se dirige al pueblo de Dios. Todo lo demás, el anuncio del castigo de Dios, era para la gente que estaba viviendo en la maldad. Pero para el pueblo de Dios había un mensaje de esperanza. Hermanos, por difíciles que sean los tiempos, aunque haya mucha maldad, para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, siempre hay un mensaje de esperanza de parte de nuestro Dios. Siempre, hermanos, está Dios pendiente de su pueblo. Aunque haya muchas cosas feas, aunque haya delincuencia, aunque haya pestes, aunque haya tantas cosas, hermanos, el pueblo de Dios siempre tiene fe en su Creador, que nos va a sacar adelante y nos va a salvar. En medio de todo eso, el profeta Nahum le dice al remanente cristiano, digamos así, al remanente evangélico, a los creyentes de la época, a los que confiaban en Dios, le dice: Jehová es bueno. Yo me imagino la voz del profeta, hermanos, en medio de aquellas músicas, en medio de aquellas depravaciones, en medio de aquellas amenazas. Se levantaba la voz de este varón y decía: Jehová es bueno. Y porque Jehová es bueno, hermano, nosotros estamos en esta noche dando gracias a Dios. Que aunque hayamos pasado momentos muy difíciles, tristeza, alguien dijo: en esta Navidad no hay nada que celebrar. Pero porque la gente toma el término celebrar en la forma mundana, de baile, de música, de beber, tantas cosas. No hay nada que celebrar. Nosotros sí, hermanos, celebramos que Cristo nació en nuestros corazones, que por la bondad y el amor de Dios envió a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros, para que nosotros, hermanos, alcanzáramos la vida eterna, hermanos. Esa es la bondad de Dios, lo hermoso de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos, Dios es bueno. Una de las cosas que inyectan esperanza o nos llenan de fe a nosotros es que Dios, dice la Biblia, hermanos, que es lento para la ira.
en el versículo, acá siempre, en el libro de Nahum, en el versículo 3, cuando el profeta está hablando acerca de la ira de Dios, pero aún dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y el Salmo 103, hermanos, en el versículo 8, declara de la misma manera. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es bueno, hermano. Dios nos espera. Dios a este pueblo le estuvo anunciando por años que se arrepintieran. Porque Dios espera, dice la Biblia, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios esperó por muchos años en su bondad, esperó por muchos años que esta gente se arrepintiera y que cambiara de forma de vida, que cambiara su forma de pensar, que no buscaran solo lo fácil, sino que buscaran de Dios. Que aunque es difícil, en medio de pruebas, en medio de situaciones, hermanos, que se presentan cada día, algunas veces resulta difícil confiar en Dios. Pero Dios es bueno. ¿Sabe qué? Y nos espera. Nos espera. Dice que es clemente. Una persona clemente es una persona que tiene paciencia. No es una persona que explota. No es una persona que dice, me fallaste hasta aquí, no más llegaste. Dios es lento para la ira. ¿Qué significa eso? Que la bondad de Dios, hermanos, nos da una espera. No nos consume. Dice el profeta Jeremías, si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo que hubiéramos sido destruidos, hace mucho que hubiera llovido fuego sobre nosotros, pero la bondad de Dios, el amor de Dios, lo bueno de Dios ha hecho que nos ha esperado hasta que llegamos al arrepentimiento y llegamos a formar parte del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, nosotros decimos que Dios es bueno, porque es lento para la ira. Algunas veces le fallamos. Algunas veces, hermanos, sabemos cómo agradar a Dios. Sabemos cómo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Muchas veces le fallamos. Muchas veces nos descuidamos. Dejamos de congregarnos cuando pudiéramos congregarnos. Muchas veces nos negamos a servir cuando podemos servir. Algunas veces nos ponemos por ahí negativos. Pero ¿sabe qué? Dios nos espera que cambiemos de actitud. Y por eso los cristianos, hermanos, cada día pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras debilidades, y que la sangre de Cristo nos limpie y que Dios nos perdone cada día. Dios es bueno. ¿Por qué razón? Una segunda razón, hermanos. Y dice el profeta cuando le dice al pueblo, Dios es bueno. A saber cuántos dijeron, ¿cómo va a ser bueno? Si miren cuántas cosas están pasando, cuántas cosas malas. Posiblemente el pueblo de Dios en ese tiempo a lo mejor tenía problemas económicos, a lo mejor los veían de menos porque los que andaban en malos pasos sí tenían dinero. Bueno, y situaciones parecidas que nosotros vemos en todos los tiempos. Pero también, hermanos, una segunda razón, ¿por qué Dios es bueno? Porque es fortaleza en el día de la angustia. Esa es una segunda declaración que hace el profeta al pueblo de Dios. Fortaleza en el día de la angustia. Como que cuando estamos bien, como que no necesitamos fortaleza. La fortaleza, les he explicado, hermanos, cuando la Biblia se refiere a la fortaleza, si bien es cierto, también viene de la palabra fuerza, pero en estos casos es una palabra de uso militar. Los pueblos, las ciudades, para proteger sus, digamos, las puertas de su ciudad, que no entren los enemigos, hacían unos cubículos, donde se protegían los soldados o los vigilantes. En esos cubículos se protegían. Si llegaban enemigos, ese cubículo les permitía atacar en algún momento y
protegerse, contrarrestar el ataque del enemigo y protegerse. Esa era la fortaleza. Era un cubículo que cubría el frente de la persona que estaba ahí, cubría la espalda y cubría los laterales. El salmista en cierta ocasión dijo: me ha rodeado como un escudo. Porque Dios, hermanos, es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Porque todos pasamos por días difíciles, hermanos. Hay días que son bonancibles, días que son bonitos, estamos bien, ¿verdad? Tenemos lo necesario, no estamos enfermos, pero hay días que son angustiosos. Dice el Salmo 46 que Dios, hermano, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Salmo 46, hermanos, es un salmo muy precioso que habla, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En tiempos antiguos, este salmo se conocía como el Salmo de la confianza, porque habla de la confianza en Dios, que Él es nuestra fortaleza, porque Él nos protege, nos permite contrarrestar los ataques del enemigo y nos protege. Cuenta la historia que Martín Lutero, cuando estaba en momentos difíciles, que lo perseguían, que tenía problemas, dicen que él decía: cantemos el Salmo 46, cantemos el Salmo 46. Dicen que este varón recibía fortaleza cuando cantaba este salmo, porque es un salmo de fortaleza. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos cantar al Señor y recibir la fortaleza de Dios, en lugar de quejarnos, en lugar de lamentarnos, en lugar de enojarnos, en lugar de renegar de Dios. Mejor cantemos y alabemos a Dios. Dice la Biblia que el que está afligido cante alabanzas. Entonces, hermanos, el mensaje del profeta para el pueblo: Dios es fortaleza en el día de la angustia. Ahora, ¿por qué dice en el día de la angustia? Hermanos, porque no siempre vamos a estar angustiados. Hay momentos de angustia, hay momentos difíciles, pero eso no es para siempre, porque Dios envía la respuesta. Y yo estaba pensando en estos últimos tiempos, que cuánto dolor hemos visto. Hemos sufrido nosotros, hemos sufrido también nosotros. Acá en la iglesia hemos tenido pérdidas de hermanas. Nos ha dolido, nos sigue doliendo. Pero Dios nos ha fortalecido. Hemos salido adelante. Hermanos que perdieron familiares se han levantado, han recibido la fortaleza de Dios y han seguido adelante. Hay de aquellos que no tienen confianza en Dios. Hay de aquellos que no depositan sus cargas en Dios. Su angustia no dura un día, les dura un mes, les dura una semana, les dura tiempo. Terminan con problemas mentales, terminan con problemas psicológicos, porque no tienen el amparo de Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios. Podemos tener muchas angustias. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Podemos tener momentos de angustia, podemos tener momentos de aflicción, pero Dios es bueno y envía la respuesta. Dice que no nos deja ahí tirados para siempre. No nos deja por ahí abandonados, porque somos sus hijos. Y Él nos conoce y sabe cuando estamos sufriendo. Una tercera razón, precisamente, lo que termina diciendo el versículo 7 que leímos, dice: y conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Hay muchas personas, hermanos, que, ¿cómo decirle? Hablan de Dios. Dicen conocer a Dios,
pero Dios no los conoce. Hay gente que por costumbre o por religión habla de Dios, pero nosotros decimos conocer a Dios, pero más importante es, hermanos, que Dios nos conozca, que Dios nos conozca, que Dios oiga nuestro clamor, que Dios conozca nuestras necesidades, que Dios conozca nuestras familias. Dice San Juan en el capítulo 10 de San Juan, el Señor Jesucristo dice, yo soy, capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vea qué hermosa la comunión de la ovejita con su pastor. El pastor la conoce y la ovejita conoce al pastor. Aunque oiga voces extrañas, pero la ovejita sabe reconocer la voz de Dios. Cuando conocemos a Dios, reconocemos su voz. Hoy en día se oyen muchas voces equivocadas, hermanos. Tantos pensamientos torcidos que están saliendo ahora. Eso sí me preocupa, mire. Eso sí me preocupa. No sé, producto de una mente torcida, de gente de poco conocimiento, o gente de mucho conocimiento, pero poca espiritualidad. Se dicen tantas cosas, pero lo cierto es, hermano, que nosotros necesitamos tener una comunión con Dios, una relación con Dios que nos permita conocer a Dios y que Dios nos conozca. ¿Cuánta gente conoce a Dios, hermano? Pero tal vez desde el punto de vista literal. ¿Cuánta gente conoce a Dios? Pero desde el punto de vista tradicional, por tradiciones. ¿Cuánta gente dice conocer de Dios y se comportan de la manera más desagradable posible? Lo importante es que conozcamos a Dios y que Dios, hermanos, que Dios nos conoce. Qué hermosa la palabra que el profeta le dio al pueblo. Y conoce a los que en Él confían. Es que, mira, hay mucha, bueno, hoy en día que abundan las diversas religiones, diversas creencias, tantas cosas, hermanos, que hay, que las personas hablan de Dios solamente como una fórmula, como un nombre, pero a Dios no lo engañamos. Dios conoce los corazones y Dios sabe si estamos confiando en Él verdaderamente o solamente es de palabra. El profeta, hermano, les estaba dando esta exhortación al pueblo para que el pueblo también, hermanos, no se apartara, para que el pueblo estuviera consciente, hermano, de que aunque estaban viviendo en esta época una situación muy terrible, muy complicada, pero Dios les conocía y Dios sabía sus necesidades. Así es que, hermanos, Dios es bueno. En medio de la angustia, en medio de los conflictos, en medio de la maldad, en medio de todas las situaciones que podamos estar viviendo, mis amados, Dios es bueno. Ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Nos da seguridad en la prueba. Podemos estar pasando pruebas difíciles, pero tenemos la certeza que Dios nos sacará adelante. Dios es bueno porque nos da esperanza. Tenemos la esperanza, tenemos la fe que Dios está con nosotros y que se compadece de nosotros. Dios es bueno, hermanos, y nos perdonó de todos nuestros pecados. Nos perdonó. Dice el Salmo 86. Vamos a ver.
El Salmo 86. Hay una expresión muy bonita. Salmo 86 dice: mas tú, Señor, Salmo 86, versículo 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así es que, hermanos, sigamos confiando en Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oramos. Gracias a los hermanos que están con nosotros en línea. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta celebración tan hermosa. Sí tenemos motivos para celebrar, Señor. Nos has dado la salvación. Nos has dado el perdón de nuestros pecados, Señor. Nos has dado una nueva vida, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque nos tienes paciencia. Algunas veces, Dios mío, quizás te fallamos. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, pero te fallamos, Señor. Sin embargo, tú sigues siendo fiel y sigues siendo bueno. Gracias, Señor. Oramos por los hermanos que están en línea, Señor, con nosotros en las redes sociales. Bendícelos, Señor, en esta noche que estarán con sus familias. Que sea un momento de paz, un momento de mucha bendición en sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano.